Muy buenas, soy Agus Milton y hoy vamos a hablar acerca de las baterías para Serapis Project. Bueno, el acto número 1 de Serapis Project lo grabamos en el estudio de Adrián, en la ciudad de Badalona. Y a partir del segundo acto hasta el 8 los grabamos aquí en mi estudio 5D en la ciudad de Barcelona. Algo muy curioso de la grabación de las baterías, hablo de todas las canciones que hemos grabado con Serapis, es que Joaco tenía las cosas clarísimas con respecto a lo que es la batería. Es decir, el día que íbamos a grabar, yo tenía muy escuchado lo que era la canción sin baterías, evidentemente. Pero a la hora de grabar, Joaco sabía dónde tenía que estar el bombo, dónde tenía que estar la caja, dónde tenía que haber un fill y qué fill, qué platos usar, qué platos no usar. Y eso para mí fue muy interesante porque creo que fue la primera vez que fue Joaco cantarme, como quien dice, las baterías y yo tocarlas y grabarlas exactamente un poco en lo que él tenía en su cabeza. Sinceramente, el favorito a la hora de grabar fue el sexto y el octavo. Creo que el octavo es, de hecho, mis temas, el que más me gusta, ¿no? De todos. Pero es verdad que el segundo tema le tengo mucho cariño porque fue el primero que grabamos aquí, en mi estudio. Entonces es verdad que le tengo un cariño muy especial. Pero hoy por hoy escucho ya todas las canciones grabadas, producidas, etc. Y el que más me gusta es el número 8. Y otro dato importantísimo, que para mí es algo fundamental y es exquisito, quiero decir, a la hora de tocar en directo los conciertos de Serapis, no vamos con metrónomo, no vamos con claqueta, no vamos con secuencias. Entonces eso hace que la música también esté como más viva en directo. Es decir, yo estoy convencido de que un metrónomo en parte es un poco como que esclaviza un poco, ¿no? A la hora de tocar. Estás muy limitado, quiero decir, para que se me entienda. Muy limitado en cuanto al tempo, entonces también hace que estés limitado en otras cosas. Al estar vivo, realmente, sin tener esas cadenas, digamos, cuando estamos tocando los músicos es más real, es más orgánico, nos vamos mirando. Es verdad que algunas partes rápidas las tocamos un poquito más rápidas y otras más lentas, pero eso para mí es fundamental en la música, porque la música tiene que estar viva. Además, algo súper interesante, que al no llevar secuencias, no tener metrónomo, todo lo que se escucha es lo que realmente los músicos estamos tocando en directo. No es que de golpe aparece en los altavoces del concierto un violín que nadie está tocando, o unas percusiones que nadie está tocando, unos coros que nadie está haciendo. Eso a mí particularmente no me gusta y hace que también la música sea un poco más de máquina, ¿no? Más ficticia, me animo a decir. Eso es lo que también me encanta del proyecto, que vayamos directamente orgánico y real, todo lo que estamos tocando. Y también es verdad que hemos tocado en Barcelona, en el País Vasco, en Terrassa, y cada concierto igual varía un poco más, un poco menos, porque según cómo toquemos nosotros también, de tempo, de energía, es como que me da la sensación de que es más real la música así. Bueno, con respecto a esto, en realidad para mí es interesantísimo, porque habla de sí lo que es la música, que digo, una música muy lineal quizás está bien, ¿no? Sobre gustos, colores, pero a la hora de estar en un proyecto me interesa que tenga mucho más movimiento la música, que esté mucho más viva. Es lo que pasa con Serapis, que hay momentos que están muy fuertes en todo sentido, con mucho caos, como quien dice, y luego momentos súper tranquilos, melódicos, silenciosos, que de hecho no hay batería en muchos momentos de las canciones. Y eso para mí está buenísimo, es algo súper interesante. Sí, para cerrar lo último, lo que también me gusta muchísimo del proyecto a nivel personal, y yo creo que nos pasa un poco a todos, es la exigencia musical. Joaco y Cris, que son los compositores, están cada vez un poco con ideas más locas, en el buen sentido, pero eso hace que todos tengamos una exigencia de un instrumento muy importante y muy responsable, ¿no? Y eso a mí como músico me gusta mucho porque produce y hace que yo todo el tiempo esté trabajando en eso, porque los redobles son muy rápidos, son difíciles, subdivisiones también muy difíciles, doble pedal muy preciso, ¿no? Entonces es una música también súper interesante que nos mantiene, creo que a todos los músicos de Serapis, muy pendiente de cada vez tocar mejor nuestro instrumento. Lo dicho,
Nos vemos prontito en festivales, en conciertos, en España, en Europa, en América, en Australia. Iremos a todos lados, ojalá, y pronto. Nos vemos. Gracias a todos y todas. ¿Cuál fue el tema más difícil de grabar de Serapis Project? Y el primero fue difícil, pero el quinto, el acto 5, me volví un poco loco. Joaco me volvió loco.